Hola, hola. Qué gusto de estar una semana más contigo en este episodio número 17 de la segunda temporada de Soy Mamá y Ahora qué. Me siento muy contenta de poder estar una vez más con ustedes platicando de uno de los temas que yo más disfruto, nuevas formas de nutrir y proteger el corazón de nuestros hijos. Como siempre te recuerdo que estoy disponible por redes sociales y te pido que te tomes un momentito para calificar nuestros programas en la plataforma o aplicación que tú utilices para escucharnos. Un like, una calificación en cada plataforma es de una forma diferente. Si acaso puedes escribir un comentario, escríbelo y con eso ayudarás a que otras personas nos puedan encontrar con mayor facilidad. Y también te recuerdo que tenemos nuestros videos de YouTube, así es que en cualquier momento podemos estar ahí viendo nuevas opciones, nuevas cosas, a lo mejor si ya se te pasó, si no has tenido tiempo, bueno, siempre están ahí disponibles. Y bueno, voy a empezar con una pregunta. ¿Tienes miedo o aversión a las arañas, cucarachas, animales que se arrastran, a los perros, a los truenos, a los espacios cerrados, a los lugares con mucha gente o a las alturas, a la sangre, a los procedimientos médicos, a los fenómenos meteorológicos, a la soledad, a la muerte, a los gérmenes, a fallar, a no ser aceptada, o a todos, o a muchos otros? Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de esto. Y el consejo de hoy es: no les transmitas tus disgustos, miedos ni resentimientos. Deja que ellos generen los suyos propios. Y bueno, ¿con cuántos de estos miedos de los que yo te hablé te identificaste? Estoy segura que tal vez incluso conozcas o tengas algunos otros. Bueno, y si hablamos de disgustos, cosas que no te gustan, ¿cuántas cosas no te gustan? Comencemos por las frutas. ¿Cuántas frutas podrías nombrar en esta categoría? O verduras, o comidas, o hay colores que no te gustan, o a lo mejor no te gusta un cierto tipo de zapatos o de ropa, no te gustan algunas prácticas o algunos deportes, algunos tipos de música, no te gustan algunos oficios o no te gustan algunos prejuicios. En fin, la lista es interminable. Aquí viene una pregunta dura. ¿Cuántas personas hay en tu vida que te revuelven el estómago solo por existir? Que simplemente no toleras o incluso tienes ya una historia bastante complicada de resentimiento contra estas personas. Ojalá que ni siquiera llegue a ser una, pero también ojalá quisiera que no tuvieras más de una. ¿Cuántas de esas personas que caen en esta categoría que acabo de describir son personas cercanas o constantes en tu vida? Ya sea porque son familiares, amigos, vecinos, compañeros, etc. Bueno, ahí viene la pregunta global. ¿Cuántos de estos disgustos, de estos miedos o de estos resentimientos estás planeando heredarle a tus hijos? Mi invitación en este programa es que procures no heredarles ninguno, que firme y decididamente te propongas identificar estas cosas y controlarlas, o mejor aún, arreglarlas para que tus hijos no las tengan que cargar. Créeme, ellos tendrán que lidiar con sus propios miedos, disgustos y, Dios no lo quiera, resentimientos. Y tu ejemplo y ayuda serán la clave para que ellos desarrollen los menos posibles de estas tres cosas. Así es que bueno, vámonos por partes y comencemos de lo más sencillo a lo más complicado. ¿Eres una persona disgustada, de las que no hay platillo en el menú que no tengas que alterar? No te estoy hablando de cuestiones de salud o de alergias o de optar
por cuestiones saludables. Te estoy hablando de simplemente no me gusta o incluso peor, creo que no me gusta o que no me gustaría y no quiero ni siquiera averiguarlo o intentarlo. Algo así como las personas que dicen, me trae la hamburguesa pero sin mayonesa, le quita los pepinillos, que no tenga lechuga y que no tenga granitos de ajonjolí y que ese tipo de cosas, ¿verdad? O por ejemplo, el arroz pero que no tenga cebolla, que no tenga morrón, que no sea rojo, que no sea... y empezamos a hacer, casi creo que es más fácil que te traigan el puro arroz hervido, ¿verdad? Hablo de cuando alguien dice, ¿a dónde vamos a comer? Ah, y mencionan un lugar y tú, no, porque no me gusta eso. Y mencionan otro y no, porque tampoco como eso. Y mencionan otro y dicen, bueno, pero solo si puedo pedir esto o lo otro o alguien se come lo más acá. ¿Me explico? Bueno, yo creo que ya fui bastante clara en lo que me refiero con una persona disgustada. Ese fue el ejemplo de la comida, pero puede ser con la ropa. Puede ser de esas personas que pueden pasar horas y horas y no encontraron nada que pudieran ponerse o que pudieran comprarse para un evento o para una situación particular que tienen que comprar ropa y que, válgame, es una tortura acompañarte a comprar ropa. O a lo mejor con los deportes. No te gusta ninguno. Y yo, no me puedes ver, pero estoy levantando la mano, ¿verdad? O con los lugares de esparcimiento. O con la música, las películas, etcétera. No es solo con la comida, ¿verdad? Es con muchísimas cosas en las que podemos ser disgustados. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? ¿Y por qué tiene que ver con la nutrición de del corazón de nuestros hijos? Bueno, obviamente lo de la parte de la comida, pues tiene que ver con la nutrición en el aspecto físico de alimentación, eso es más que obvio. Pero más allá de eso, bueno, en el caso de lo físico, ¿verdad? Si reducimos tanto nuestras opciones de alimentación, pues podemos estar en riesgo de no obtener los nutrientes necesarios simplemente para el sano crecimiento o para mantener la salud de nuestro cuerpo si ya somos adultos. Así que literalmente podríamos estar desnutriendo el corazón de nuestros hijos por que no coman las cosas correctas que nutran y fortalezcan su corazón. Y esas consecuencias solo se van a ver en el futuro. Pero más allá del aspecto físico, también en el aspecto emocional, les estamos restringiendo la nutrición de tener experiencias, de enfrentarse con situaciones no muy placenteras, de aprender a desarrollar carácter y entender que a veces es necesario sobreponer los pensamientos a los sentimientos. Les privamos de aprender a vivir por decisión y no por emociones o sentimientos. Para este momento, con más de 50 programas que ya hemos grabado, que ya hemos puesto en el aire, pues ya les he platicado muchísimas cosas, ¿verdad? De cómo manejé yo algunas de estas cosas. Pero déjame te lo platico un poco más en el contexto de cómo sucedieron las cosas. Yo le doy muchas gracias a Dios porque crecí en un hogar en el que cuando yo era niña te comes todo lo que está en el plato. Y eso no solo aplicaba a los hijos, también incluía a los papás. Y no teníamos mucha opción de seleccionar lo que se ponía en nuestro plato. Durante probablemente los primeros 12 años de nuestra vida, creo recordar que más o menos de esa edad fue que ya pudimos empezar a decidir nosotros cantidades y preferencias, pero antes de eso el caso es que todo lo que nos ponían enfrente nos lo teníamos que comer y sin chistar, porque si nos quejábamos comenzaba la lección de los niños en África y de los niños que venden chicles en los cruceros y de los hijos de los misioneros y de, bueno, seguramente a ti también te han llegado esas historias que los papás decían para convencernos de que comiéramos, ¿verdad? Finalmente, si todas esas historias no funcionaban, el último recurso, al menos en mi casa, era, pues tú decides si te lo comes o te lo cenas, pero este es el único plato de comida que vas a ver hasta que te lo acabes. No sé si para ti, pero para mí eso era más que suficiente motivación para comérmelo
en esa misma comida y no comérmelo a la cena o al desayuno, peor aún así. Entonces, así fue como aprendí a comer de todo tipo de verduras, caldos, cremas, frutas, carnes, etcétera. Algunas cosas que nunca supe cómo se llamaron y otras que preferí no preguntar. Recuerdo algunas de las cosas con las que yo más batallé. Por ejemplo, la toronja, que después se convirtió en una de mis favoritas. Obvio, le ponía tantita azúcar, ¿verdad? Pero cuando yo de niña empecé a comer toronja o me ponían a comer toronja, era como, ¿por qué si esto es tan amargo y no sabe bien? Eh, y después fui entendiendo y aprendiendo y ahorita me puedo comer una toronja con mucho placer, incluso si no tiene azúcar, pero me gusta más con azúcar. Eh, el hígado era otra de las cosas que, bueno, mi mamá nos decía que era tan saludable. Una parte de mí cree que aparte era tan barato, pero lo cierto es que es saludable, ¿verdad? Y también barato. Pero lo teníamos que comer y luego en alguna época en la que mi papá estaba en quitaquilos y lo tenían que comer creo que una vez por semana, una vez por quincena, pues todos íbamos en ese mismo sentido. Así es que el hígado para todos. Y ay, joles, no saben qué cantidad de limón le tenía que poner yo. El cabrito. Gracias a Dios no había cabrito con mucha frecuencia en mi casa, así es que no, con eso casi no batallé. Pero otro, y ese sí fue tremendo, el huevo. Ese fue mi coco y lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Quién sabe qué va a pasar en el futuro? No me atrevo a decir que nunca cambiaré, pero lo veo poco probable. No recuerdo bien cuánto tiempo fue. Mi mente a veces me juega trucos al respecto, pero por un tiempo mi mamá me obligó a comer huevo, aunque desde el primer momento supe que no me gustaba. Finalmente, supongo que al ver cuánto me costaba comérmelo, ella me permitió ya no tener que comerlo. Y al ir creciendo, pues hubo un poco más de flexibilidad, pero las reglas básicas eran las mismas. Así es que cuando yo me casé, tengo que reconocer y a la vez advertirte, si tú estás recién casada o estás planeando casarte, ten cuidado que no te pase lo que me pasó a mí. Me chiflé tanto con la comida y sobre todo con la comida chatarra, que era algo que muy rara vez comíamos en mi casa, que comencé a dejar todo el tipo de comida al que yo estaba acostumbrada en mi casa y me la pasaba pidiendo, comprando, comiendo en restaurantes y mandando pedir comida y todo, y sin darme cuenta me eché 20 kilos. Tristemente, y por eso te lo quiero advertir, me di cuenta de ese aumento de peso el día que fui con el doctor porque estaba embarazada de Annie. Y de ahí en adelante he tenido una lucha constante con mi peso. Tal vez si yo hubiera sido un poco más sabia y cuidadosa con mis patrones de alimentación, una vez que yo salí de mi casa y que ya mi alimentación era mi responsabilidad, esto no me habría pasado. En fin, cierro aquí mi advertencia porque quiero continuar con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de la manera en la que mis disgustos primeramente afectan mi vida y después vienen a afectar la de mis hijos. Bueno, así es que entonces llegó Ana Sofía, pasó el tiempo y tuve que madurar mucho respecto a cómo eran nuestros hábitos de alimenticios. Hoy en día yo le agradezco mucho a mis papás por haberme enseñado a intentar y comer una gran variedad de alimentos. Algunos los como por gusto, otros por conveniencia, otros por nutrición, otros definitivamente tengo que reconocerlo que por practicidad y otros porque sé que es lo correcto aunque no me gusten tanto. Esa experiencia que yo tuve en mi casa de infancia y luego el descontrol que yo viví cuando ya asumí la responsabilidad de mi propia casa, me permitió aprender mucho. Y cuando yo tuve que enfrentar esa misma situación en casa, tuve que tomar decisiones por amor a mis hijos, a mi esposo y definitivamente por amor a mí misma. Una de esas decisiones era que todos íbamos a comer lo más sano posible y que la frase no me gusta
no era aceptable si no lo habías intentado por lo menos un par de veces en diferentes formas. Es decir, a lo mejor esta comida no te gustó de esta manera, podemos intentarla de alguna otra forma antes de realmente entender o de realmente aceptar que aquello simplemente no iba contigo. De hecho, una frase que se popularizó muchísimo en nuestra mesa en esos años era: si no te gusta, cómetelo más rápido. Y definitivamente esa frase fue de mi marido. Hubo muchas cosas que mi esposo y yo tuvimos que aprender a comer en esa época. Y entonces, cuando yo veía que él estaba comiendo algo muy rápido o que era lo primero que se comía, yo me daba cuenta que era algo que a él no le gustaba y que simplemente estábamos comiendo por enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? O que él se lo estaba comiendo. Yo tuve que incluso aprender a cocinar algunas de esas cosas. Pero una de las cosas que simplemente, como ya les dije, nunca pude superar era el huevo. Y yo no quería que mis hijos supieran y heredaran o imitaran más bien mi disgusto por el huevo. Así que por los años que ellos estaban chiquitos, en las mañanas yo me levantaba temprano y les preparaba su desayuno, que muchas veces incluía un huevito o un taquito de huevo o alguna cosa así antes de que se fueran a la escuela, y pues yo no me sentaba a desayunar con ellos, yo me la pasaba sirviéndolos y tomándole y atendiéndolos, y me iba tomando un licuado, pero no comía con ellos para que no me vieran que yo comía otra cosa. Fue hasta que ya estaban probablemente en secundaria o algo así que ellos descubrieron que yo no comía huevo. Y ya para ese momento ellos ya habían decidido qué era lo que les gustaba y qué no, y el huevo sí estaba dentro de sus gustos, excepto Caleb. Caleb simplemente el huevo tampoco le gustaba, pero él jamás supo que a mí no me gustaba. Él creyó que él era el único que no comía huevo en mi casa. Bueno, cuando mis hijos estaban entre los 2 y 7 años de edad, un día los senté en la mesa de la cocina y les dibujé una tabla con los nombres de ellos tres y 3 espacios para cada uno de ellos. Y les dije: señores, aquí vamos a anotar una lista de máximo 3 cosas que cada uno de ustedes tiene derecho a decir: no me gusta. Y si esa cosa está en la lista, no te vamos a obligar a comerla. Pero solamente 3 cosas. Y bueno, ya saben ustedes que cuando uno pone una regla o algo así en la casa, los hijos están inmediatamente buscando cómo sacarle la vuelta o superarla. Entonces tuve que hacer muchas aclaraciones. Por ejemplo, si quieres cambiar alguna de las cosas que pusiste, no puede ser en el momento que tienes un plato enfrente y decir: mejor cambio esto por esta otra cosa. Y luego al ratito, no, mejor cambio esto por... No, así no se pague. Si tú vas a querer quitar algo de la lista, poner algo en la lista, y ya tienes tus 3 lugares ocupados, tienes que quitar otra cosa, y quiere decir que esa otra cosa sí la vas a comer. Y si lo quieres quitar, no va a ser en esta comida, va a ser a partir de la siguiente. En fin, el caso es de que traté de poner ahí las cosas lo más claras, y el chiste era decirles: se vale decir no me gusta, pero con límite, porque necesitan tener una buena y una alimentación variada. Esta lista siempre estaba pegada en el refrigerador y todos la conocíamos y todos la respetábamos. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién creen que fue el primero en llenar esa lista? Esos 3 espacios. Bueno, Caleb, obviamente. Y me acuerdo perfecto porque él puso atún, huevo y avena. Esas 3 cosas, dijo él, no me gustan, no las puedo comer. Y les voy a dar un spoiler alert, porque esas 3 cosas hoy en día las come casi a diario. Él ha entendido el aporte nutricional que estos 3 tienen y ha decidido que los va a comer, porque la proteína que ellos le aportan, la fibra, los nutrientes, a él le interesa tenerlos en su cuerpo. Y hoy en día incluso le gustan. Es más, estoy ahorita grabando este episodio en el cuarto de Caleb y estoy viendo que hay aquí un plato con avena.
literalmente. También recuerdo que Amanda fue lo opuesto. Amanda solamente ocupó un cuadrito. Los otros dos siempre estuvieron vacíos. Obviamente sus hermanos le rogaban que se los vendiera, ¿verdad? Pero su mamá, que era una ogra, no se los permitió. Amanda solo puso y sigue poniendo hasta el día de hoy la papaya como algo que no le gusta. Ella siempre ha tenido una gran apertura a probar alimentos que no conoce y eso, créanme, a mí me ha motivado a abrirme un poco más, a probar cosas. Al principio, por no quedar mal con ella, ¿verdad? Porque cómo es posible que mi niña lo esté intentando y yo no. Pero también porque creo que la apertura a este tipo de cosas es algo correcto y que yo debo de seguir intentando. Hoy en día, ellos, los tres, son responsables de su alimentación, de su nutrición y de sus decisiones en ese aspecto. Y yo estoy tranquila porque creo que les enseñé bien. Al inicio del tema comentábamos que los disgustos también podemos tenerlos en otros aspectos. También en otro programa creo que ya les platiqué hay un episodio al que yo llamo mi no fascinación por la playa. Y ese fue otro de mis disgustos que tuve que aprender a manejar para no transmitírselo a mis hijos. Así que cuando ellos eran chiquitos íbamos a la playa y yo me metía al mar con ellos y hacía como que era lo más divertido y realmente estar con mis hijos y verlos felices es muy divertido. Entonces simplemente decidí que el costo que para mí representaba que ese tiempo feliz lo pasáramos en la playa, pues yo lo iba a pagar con gusto. Porque yo no quería ser la razón por la que ellos no disfrutaran o no aprendieran a disfrutar de algo. Por ejemplo, Caleb siempre ha sido una persona acuática, así que él aprendió y disfrutó mucho en esa etapa. Mis niñas también, hasta que llegó la adolescencia y se dieron cuenta del daño que la playa y que el agua del mar y que la arena y todo eso le hacía a su cabello, dejaron de disfrutar la playa, pero cuando niñas eran felices, la pasaban muy bien y yo iba con ellas y me metía con ellas a la medida de mis posibilidades. Hay otras cosas que no logré manejar muy bien, tal vez porque no las identifiqué como disgustos que yo les estaba transmitiendo a ellos. Vas a decir que es una tontería, ¿verdad? Pero hace unos días todavía mi hija me reclamó, una de ellas, me reclamó por esto precisamente, porque yo jamás las dejé usar patas de gallo o esas chanclas que le llaman flip-flops o no sé cómo le llamen en algunos otros lugares, que son esas chanclas que te dividen el dedo gordo del resto de los dedos. En mi defensa, creo que ese es un disgusto que a la vez a mí me transmitió mi mamá. Yo jamás en mi vida la he visto usar unas de esas. Pero en realidad yo me tardé mucho en darme cuenta que de ese bloqueo que yo tenía para con ese tipo de zapatos y hasta hace como unos 8 años yo empecé a usarlos y empecé a aprender a usarlos y a no rechazarlos. Pero yo creo que ya fue demasiado tarde porque mis hijas batallan para usarlos. Lo han estado haciendo y me dicen, qué bárbara, cómo nunca nos enseñaste desde chiquitas pero en fin. Lo que yo quiero que tú motives es que analices estos disgustos que tal vez son tan normales en tu vida y decidas si quieres transmitírselos a tus hijos y que ellos los repitan, además de los que ellos mismos van a desarrollar. Entonces, piénsalo con respecto a esos disgustos que en cualquier aspecto de tu vida tú tienes. A lo mejor es un disgusto a música o a lugares o a colores o a clima o a qué sé yo. Pero vamos a hablar ahora de tus miedos. Y la intención es exactamente la misma que te acabo de decir. ¿Cuáles son esos miedos que actualmente tú tienes? ¿Se los quieres pasar a tus hijos? Por ejemplo, las cucarachas. ¡Ah! Yo creo que es un porcentaje muy, muy grande de ustedes que se van a identificar con el no agrado por las cucarachas, si no es que algo peor. Bueno, en mi caso, definitivamente no me agradan.
tampoco es como que si veo una salgo corriendo o alguna vez una persona dijo, si una cucaracha corre hacia mí, yo corro hacia afuera, o sea, como si la cucaracha la pudiera perseguir y realmente tuviera tanto poder sobre una persona, sobre todo un ser humano, cuando la cucaracha es un insecto. Pero el caso es que cuando mis hijos empezaron a crecer, tuve que decidir que tenía que superar mi repulsión a las cucarachas, iba a tener que enfrentarlas, matarlas y recogerlas. Yo vivía al lado de un terreno baldío, entonces a veces era casi imposible que estando jugando en el jardín o en la cochera, no te encontraras o de repente vieras por la pared subiendo una cucaracha, simplemente tenía que pasar y pues en lugar de que ponerme a gritar como loca y mostrarles descontrol frente a ellos, pues tuve que aprender a agarrar mi zapato y matarlas, ahuyentarlas o lo que fuera, ¿verdad? ¿Qué hay de tus miedos? Y no te estoy hablando de esos miedos normales, como el miedo a sufrir, que supongo que todos lo tenemos, el miedo a un accidente, que también es algo normal, el miedo a ser asaltado o a caerte. Estoy hablando de los miedos que te paralizan, de aquellos que te controlan, que influyen en tus decisiones diarias. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, o a las alturas, o el miedo a algunos animales, o a las tormentas, o a la soledad, a la muerte, el miedo a ser rechazado, o el miedo a cierta enfermedad. Una forma en la que puedes identificar los miedos que te controlan, ya lo mencionamos, es la manera en la que influyen en tu vida diaria. Por ejemplo, no entro a un cuarto oscuro, no subo las escaleras hacia o no bajo las escaleras hacia un área de la casa oscura. Otras personas que dicen no puedo pasar por puentes peatonales. Las alturas me ponen mal. No voy a hospitales. Por ejemplo, si hay un perro en una casa, no puedo entrar. Lo tienen que amarrar o tienen que llevárselo donde yo no lo vea. Algunas otras personas dicen, no hablo de ciertos temas porque me descontrolo. O si veo sangre me desmayo. Me altero mucho si me quedo sola en algún lugar. Comienzo a escuchar ruidos, a imaginar cosas peligrosas y eso me pone totalmente fuera de mi control. Bueno, creo que ya di bastantes ejemplos y tienes una idea clara de lo que es un miedo que te paraliza, ¿verdad? Y mi pregunta otra vez es, ¿realmente quieres que tus hijos vivan y experimenten lo mismo que tú respecto a este miedo? Porque si tú no aprendes a manejarlo, es muy probable que ellos lo aprendan y lo repitan o lo imiten. Desde que son bebés, los hijos responden a nuestro ritmo cardíaco, responden a nuestro estrés. Si yo me asusto, mi hijo se asusta. Si yo grito de miedo, mi hijo se altera y se paniquea. Si yo me altero con una persona o con una situación, ellos inmediatamente lo perciben y reaccionan en la misma manera. En infinidad de películas, de series, incluso en experiencias de la vida real, yo estoy segura que has visto casos en los que el control que la mamá tuvo de sus emociones fueron la diferencia para que sus hijos estuvieran a salvo. Pero, ¿por qué esperar a casos dramáticos y de emergencia? ¿Por qué no ir trabajando en esto poco a poco en ti misma? Para que después tú puedas enseñarles a ellos cómo manejar ese o cualquier otro miedo que ellos vayan a tener que enfrentar. Como las cucarachas, yo tuve que trabajar con otros miedos. Entre cosas tan sencillas como el miedo al perro. Yo era de esas personas que cuando un perro cuando un perro ladraba, yo brincaba y brincaba y no caía en el mismo lugar en donde estaba parada, definitivamente. Yo era de las que precisamente tenían que amarrar el perro, mis vecinas, cuando yo era niña, para que yo pudiera entrar a su casa. Y si el perro estaba dentro de la casa, yo no. Y si el perro se soltaba, yo todo el tiempo tenía que estar volteando a asegurarme que el perro estaba amarrado. Me alteraba muchísimo, de verdad, no podía yo estar tranquila. Y entonces tuve que ir
en un proceso de, número uno, reconocer que mi miedo era infundado. Y comencé a hacerle más caso a los hechos que a los sentimientos, porque mi miedo era a cualquier perro, de cualquier raza, de cualquier tamaño, de cualquier edad. Entonces yo puedo entender que haya perros, que hay razas que son violentos o edades o cosas específicas de las cuales obviamente hay que tener su miedo o precaución. Pero yo estoy hablando que era un miedo de que cualquier cosa, cualquier perro, chihuahueño, de lo que sea, simplemente yo no lo podía manejar. Por muchos años me dijeron que los perros huelen el miedo. Y que por lo general, esa es otra cosa que me dijeron, que ellos te tienen más miedo a ti que tú a ellos. Pero mi sentimiento de pánico no me dejaba ver eso. Entonces, un día, estando en un jardín en el que se suponía que el perro estaba amarrado, finalmente lo que yo tanto temía sucedió. Resultó que el perro no estaba amarrado y de repente siento detrás de mí un olfato que estaba conectado a una cabeza, que estaba conectada a un cuerpo, que estaba conectado a 4 patas, o séase un perro. Y no era cualquier perro, era un perro chau chau adulto, que no sé si conoces de razas de perros, si no, googlealo, el chau chau, y era un adulto. Color, ¿qué te diré? Color como ocre. Es de esos perros que tienen como una melena que parecen de león. De hecho, este perro específico del que te estoy hablando, le rapaban todo el cuerpo, supongo yo que era verano y que el perro tenía mucho calor, y le rapaban todo el cuerpo y solo le dejaban la melena de la cabeza. Y por eso te digo que que yo veía a ese perro y veía un león y obvio le tenía muchísimo miedo. Entonces, cuando yo volteo y veo que ese perro me está oliendo, me paralicé de miedo. Pero de alguna manera dije, ok, este es el momento de decidir qué voy a hacer y de ver si es cierto lo que dicen las personas, de que ellos huelen el miedo, de que ellos me tienen más miedo a mí y todas esas cosas que me han estado diciendo para tratar de convencerme y yo no he querido escuchar. Lentamente me volteé, controlando mis sentimientos con mis pensamientos, y lo dejé que me olfateara todo lo que quisiera. Literalmente no tuve que hacer nada más que seguir paralizada. Pero la diferencia es que ya mi mente y mi corazón estaban cambiando y estaban en una disposición de intentar algo nuevo para controlar ese miedo. Después de unos cuantos minutos, finalmente me atreví a levantar mi mano y a dejarlo que la huela y luego tratar de acariciarlo. Luego, para mí, como este sería como mi segundo paso, tuve que entender que mi miedo me estaba limitando y me estaba haciendo perderme de cosas, y eso también afectaba a las personas que estaban alrededor mío. Y volviendo a la historia de este perro, les platico, la respuesta del perro cuando yo lo dejé que me olfateara y luego lo empecé a acariciar fue tremendamente positiva. Bueno, entendí cuando un perro se pone alegre cuando lo acaricias, y me hizo derribar todas mis barreras, porque pude ver a ese perro como lo que realmente era, no como el monstruo que en mi mente se había creado, sino como literalmente un perrito que quiere jugar con alguien. Entonces me hice amiga de ese perro esa tarde. Y ese perro estaba en casa de mi abuela. Entonces, cuando yo llegaba a casa de mi abuela, antes era todo un asunto para que yo no tuviera que pasar por donde está el perro. Y ahora llegaba y preguntaba. Y salía a jugar con el perro en el jardín. Ya no tenía que pedirle a alguien que fuera y lo amarrara para que yo pudiera salir al jardín, porque ahora el jardín lo compartíamos ese perro y yo. Hasta que sucedió como dice la ley de Murphy, el colmo, ¿verdad? El perro se perdió y no volví a verlo jamás. Y ahí es donde viene lo que yo podría ver como en mi tercer paso o en la tercera cosa, porque finalmente decidí que vivir con ese miedo
no era algo a lo que yo quería resignarme y que al menos iba a luchar por enfrentarlo. ¿Y por qué no? Por cambiarlo. Porque ya había entendido con esa primera experiencia de ese perro Chau Chau, que por cierto se llamaba Oso, imagínense, tampoco eso ayudaba mucho a que yo no le tuviera miedo, decidí que si pasó con él, podría seguir pasando con otros. Jamás olvidé a ese perro porque él me ayudó a superar mi miedo a todos los demás. Y eso me sirvió en muchas ocasiones en las que tuve que convivir con perros. Ahora, no te puedo decir que soy una amante de los perros y que los busco y que los disfruto, pero ya no brinco, ya no corro ni me escondo de ellos. Ya puedo estar en un lugar en donde hay perros y me controlo bastante bien. Incluso llegué a tener un perro labrador, gigantesco por cierto, en mi casa por casi 6 meses. Bueno, el perro era de mi marido y esta va a ser una historia que tendrá que ir definitivamente en otro programa porque ahorita no vamos a seguir hablando de perros, sino de cómo estos miedos que no manejamos los transmitimos y lastimamos a nuestros hijos. Uno de los miedos más complicados que yo he tenido que enfrentar es el miedo a no ser una buena mamá, a no ser suficiente, a no cumplir con las expectativas. No sé ni siquiera las expectativas de quién o de quiénes, simplemente me sentía totalmente incapaz. Sé que muchas de ustedes van a poder identificarse conmigo en este miedo, que en ocasiones, igual que como te platiqué con el perro, nos paraliza. Hasta se puede llegar a manifestar en malestares físicos y en enfermedad. Tener un pedacito recién nacido en tus manos y saber que depende totalmente de ti, que su bienestar, su futuro, su felicidad, dependen del trabajo que tú hagas en los próximos 20 años, es realmente abrumador. También es emocionante y es retador, pero eso no quita que sea abrumador. Los primeros días, las primeras semanas, incluso los primeros meses, son de muchos cambios, de muchos ajustes, de sentirte sobrepasada todo el tiempo, de sentirte tonta, frustrada, y tal parece que en el momento en el que empiezas a entender y empiezas a dominar cierto aspecto de la rutina del bebé, ya cambió, hay que volver a encontrar un nuevo punto de equilibrio en cada nuevo aspecto que viene de la vida de tu bebé. Cuando yo ya comencé a dominar esto de amamantar, resulta que ahora hay que meter papillas. Y cuando ya empecé a dominar esto de dormirlo en el Moisés, bueno, pues ya no, y ahora pásalo a la cuna o a la cama. Y cuando ya empecé a dominar esto de que no despierte todas las noches, no, pues ahora sigo yo despertando para ir a ver si está respirando, porque cómo es posible que no haya despertado, y es que ya se echó más horas. Y total, así pasa con todo. Estoy segura que tú también pasaste por todo esto y que tú también tuviste este terrible temor de no ser la mamá que tus hijos necesitaban. Y es tan fácil sentirte que nada te sale bien, que para todo tienes que llamar al doctor o a tu mamá o a tu amiga o a tu hermana que ya tiene hijos y que te digan qué hacer. Y bueno, ni hablemos de la primera vez que quieres salir tú sola con el bebé, la de preparativos y cargamentos que debes de hacer. Y lo más seguro es que terminas por olvidar algo de lo más obvio. A mí me pasó con mi segundo bebé, con Caleb, pero en esta ocasión Caleb fue totalmente víctima. Yo fui la que tuvo todo este aprendizaje y esta experiencia, porque fue mi primera salida y obviamente fue al pediatra, ¿verdad? Entonces llegamos con el doctor, sí, muy bien, recién bañadito mi hijo y todo. El doctor lo revisa, lo pesa, lo mide, todo perfecto, le quitó obviamente el pañal para pesarlo, para checar que todo estuviera bien. Y como siempre, o casi la mayor parte de las veces sucede, pues cuando a un niño le quitas el pañal, le da frío y pues te hace pipí. Y obviamente los niños pues le atinan para arriba. Entonces pipió al doctor, el doctor tira el pañal,
que por cierto se lo acababa de poner justo antes de salir de la casa, lo tira a la basura con toda tranquilidad, voltea y me dice, ¿me pasa otro pañal, señora? Y en ese momento me cayó el 20. Yo creo que mi cara se quedó congelada viendo hacia el infinito. Y cuando él me vuelve a pedir el pañal, yo volteo y le digo, doctor, ¿no traigo otro pañal? Traía una mega pañalera, o sea, de esas que te abarcan toda la espalda, yo creo, con cosas que probablemente no iba a necesitar en los próximos 3 meses. Pero no traía un solo pañal. Gracias a Dios por las tiendas de conveniencia y porque mi marido pudo correr a la más cercana a comprar pañales, mientras que Caleb se la pasaba ahí, como Dios lo trajo al mundo, en la mesa del pediatra. No tengo idea de dónde metí mi cara todo ese tiempo frente al doctor. Era mi segundo bebé, o sea, yo ya no era novata. Y sin embargo, me volvió a pasar, o vaya, me pasó en mi segundo bebé. Bueno, creo que con eso tienes una idea bastante clara de lo que trato de decirte. El miedo a no ser una buena mamá, a no ser lo que ellos necesitan, a no poder cumplir, ese miedo es tremendo. Pero precisamente ese miedo es el que puede causar que todo eso se haga realidad. Es decir, que si por dejarte dominar de ese miedo, llegues a no ser lo que ellos necesitan. Por eso debemos de enfrentarlo y de superarlo. Si no lo has escuchado, te invito a que escuches el primer episodio de la primera temporada. Y si ya lo escuchaste, bueno, eso fue hace más de un año, así es que puedes repasarlo. Ese episodio se llama Si yo pude, tú puedes. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitir acá en cada uno de mis programas, y en especial en este momento. Dejarte dominar por ese miedo es lo peor que puedes hacer. Y transmitírselo a tus hijos, bueno, eso sí es lo peor que puedes hacer, porque esa inseguridad los va a afectar tremendamente. Así que, igual que a mí me pasó con el perro, yo tuve que reconocer que mi miedo era infundado. Mi miedo a no ser una madre suficiente era infundado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios fue el que me eligió a mí para ser la mamá de ese pedacito. Y si Él ha decidido que yo voy a ser su madre, ¿quién soy yo para cuestionarlo o para contradecirlo? Él me conoce mejor que yo misma. Así que decidí que lo que yo sabía y lo que decía la palabra de Dios iba a ser mi guía. Porque en ese momento mis sentimientos me estaban jugando muy chueco. Luego, número 2, mi segundo paso fue, tuve que entender que mi miedo me limitaba, me hacía perderme de cosas y afectaba a los que estaban en mi derredor. Tener miedo me hacía dudar a todo lo que hacía. Me asaltaban las dudas de si lo hice bien, si lo hice de la forma correcta, en el momento correcto, si me tardé suficiente, si fue demasiado. Y todas esas cosas me estaban estresando a mí, lo cual hacía que mi bebé también se estresara porque él percibía todo mi estrés. Y entonces en lugar de disfrutar lo que yo estaba haciendo, yo lo estaba sufriendo y me estaba llevando de encuentro a mi esposo y a quienes me rodeaban, porque mi mal humor, mi miedo, mi ansiedad, los hacía sentir a ellos también incapaces porque no había forma de ayudarme mientras que yo no me ayudara a mí misma. Yo cuestionaba todo el tiempo, me ponía en un plan pesado, a lo mejor exigente conmigo misma y con ellos. Ojalá no te haya pasado eso. Y si te ha estado pasando, incluso si te está pasando ahorita, por favor, no sigas en ese círculo vicioso de miedo y de frustración. Mejor, atrévete a dar el siguiente paso, el decidir que vivir con ese miedo no es algo a lo que tú quieras resignarte. Y al menos vas a luchar por enfrentarlo. ¿Y por qué no? Por cambiarlo. En mi caso, yo hice un trato con Dios y le dije, si tú crees que yo puedo, entonces yo lo voy a creer. Pero vas a tener que ayudarme y vas a tener que guiarme,
porque soy una ignorante de todo esto y de lo que viene. A partir de ese momento comencé a creerle a Dios lo que Él me decía directamente a mi corazón y lo que aconsejaba a todos los padres a través de su palabra. Comencé a aprender, a prepararme, y eso hizo que mi miedo desapareciera, porque sustituí mi miedo por dependencia de Dios y por confianza en sus promesas. ¿Y sabes qué fue lo más bonito que me pasó? Esa confianza se la transmití a mis hijos. Y de repente me sorprendí a mí misma diciéndoles que yo era la mamá que Dios había escogido para ellos y que si tenían alguna queja de mí, se la dijeran a Dios, porque yo me reportaba con Él cada día. Y entonces Dios me iba a decir si yo estaba mal, si tenía que cambiar. Pero les decía a mis hijos que yo estaba muy consciente de que le daba cuentas a Dios por todo lo que hacía como mamá. Y por eso mismo yo trataba de esforzarme por hacer lo mejor por ellos. Y cuando se los decía a ellos, me lo confirmaba a mí misma. ¿Cómo ves? ¿Crees que aún tenga que hablarte explícitamente sobre no transmitirle resentimientos o problemas personales que tú tengas con otros, ya sea cercanos, familia, vecinos, amigos? Yo creo que ya quedó más que claro lo dañino que esto podría llegar a ser. Si ya lo aclaramos con los disgustos y con los miedos, aplica exactamente igual con los resentimientos o los problemas interpersonales. Así es que no voy a alargar más este episodio, voy a terminar porque ya se me fue bastante tiempo, pero no puedo hacerlo sin dejar de invitarte a hacer un análisis de tus disgustos, tus miedos, tus resentimientos, algunos de los cuales tal vez no van a ser muy evidentes, al menos los más peligrosos y arraigados. Esos se van a esconder y se van a defender, te lo aseguro. Pero esfuérzate y trabaja en identificarlos, en neutralizarlos y en enfrentarlos. Eso definitivamente va a proteger y cuidar el corazón de tus hijos. Y esa es otra forma de nutrirlo.